Right, okay, so the following presentation, it's actually something I've personally been involved with because the designers you're going to hear from now worked on the project they will be presenting for the institution I run for ADIFAD. I will let them explain what the brief was and what the project was about. So here to tell you a bit more about it are graphic designers Raquel Quevedo and Kentaro Terajima, who decided to start working together as a team after developing several experimental works in typography. Their first joint collaboration for Café Godot was awarded in the National Design Awards, Laos, and was nominated for the Arts Directors Club of Europe Awards. Earlier this year, Raquel and Kentaro were commissioned to create the identity of the demo project for ADIFAD, which is one of the associations of FAD, with the requirement of experimenting with creation and production processes and of sharing the experience of the project with the public. So they will now tell you how that went down. Memo of demo, an open process. Hola, buenos días. Soy Kentaro y ella es Raquel. Gracias por venir. Y ahora explicamos un poco de nuestro proyecto de parte de proceso de demo. ¿Así? No. Perdón. Primero, nos llamaron sobre esta conferencia. Entonces, empezamos a pensar cómo entendemos Open en nuestro proyecto. Tenemos idea de Open en el proyecto al principio también, pero luego para explicar un poco, queríamos profundizar un poco y también ordenar un poco de la idea, ¿no? Y entendemos un poco como para explicar fácilmente, entendemos factores que existen en un proyecto de diseño gráfico, como hay público, hay cliente, no hay puesto, pero hay agencias y diseñadores. Y tratamos proyecto y dentro del proyecto hay, como al principio hay una idea gráfica y hay un proceso y llega al resultado. Y normalmente, por ejemplo, los diseñadores tratamos la idea y proceso y entre el cliente, diseñadores, comunicamos sobre cómo hacemos o tal. Y el cliente comunica con público y público percibe la imagen desde el resultado. Es un proceso habitual de proyecto de diseño gráfico, ¿no? Y a veces diseñadores también comunicamos con público, por ejemplo, con publicaciones o talleres o en conferencias como ahora. Pero este tipo de comunicación siempre sucede después de acabar el proyecto. Y creo que lo que intentamos del proyecto de demo es buscar o intentar tener otra manera de comunicación entre diseñadores y públicos. Y normalmente el feedback de público alimenta a diseñadores para evolucionar el mismo proyecto, pero también siguiente proyecto del mismo campo también, ¿no? Por ejemplo, en nuestro proyecto abrimos el proceso o comunicar la idea mientras estábamos en
en proceso de proyecto. Entonces, tratábamos la idea y proceso y no directamente estábamos comunicando con el público, pero el público podía ver qué estábamos haciendo. Entonces, también ya el público podía dar feedback a nosotros. Entonces, este proceso era un poco como un parte diferente y también quizá podemos llamar como open el proceso. Entonces, es de manera que puede aportar. Por ejemplo, inmediatez. Público puede mirar directamente el proceso, entonces enseguida hay posibilidad de dar feedback a nosotros. Y también puede ver el proceso, entonces puede ver lo que estamos probando y también puede ver errores. Y normalmente, por ejemplo, cuando enseñamos proyecto en taller o conferencia, no enseñamos errores o todos pruebas, ¿no? Y también lo que nos interesaba era los públicos hacen feedback en momento, entonces como en realidad ellos también están participando al proyecto. Y ahora he hablado un poco como abstractamente sobre el tema de Open, pero ahora explicamos un poco de demo. Vale, pues demo. Ya. Al revés. Vale. Demo fue un ciclo de actividades organizado por el ADIFAT en marzo pasado, centrado en los nuevos procesos de producción y colaboración en el ámbito del diseño de producto. Por ejemplo, la experimentación material, aquí un trabajo de Óscar Díaz, la combinación de técnicas high-tech y low-tech, como los trabajos de Yuri Suzuki, y aquí un ejemplo del uso de Arduino para una instalación de Diego Ramos. Entonces, el objetivo era abrir nuevos caminos en el ámbito del diseño de producto y entonces a nosotros se nos pidió que nuestro diseño, o sea, el diseño de identidad para demo, también fuese en sí mismo un experimento. Y ahora os mostramos un vídeo para explicar parte del proceso de trabajo. Vale, pues como habéis visto, nuestra respuesta fue crear una tipografía modular que nos permitiera, por un lado, experimentar y mezclar técnicas high y low-tech. Y luego, de forma más espontánea, pues intentamos que todo el proceso quedase registrado online. Perdón, que me voy yendo. Y ahora, pues, explicamos un poquito la tipografía. ¿Kentaro? Por ejemplo,
decidimos usar tipografía modular. No es algo que siempre está como con concepto open, pero como herramienta elegimos tipografía modular porque primero no teníamos mucho tiempo para montar identidad, pero queríamos montar una tipografía específica para esta, pero no, por ejemplo, dibujar 26 letras en un mes es algo que no es posible. Entonces, lo que intentaba es hacer algo que puede, por ejemplo, en parte de letra puede usar en otra parte. Por ejemplo, el curva de la D podemos usar para una parte de la Q o la C o G o... Entonces, un poco para tener facilidad de montar letras, decidimos hacer tipografía modular. Y también lo que nos interesaba era tener varias, por ejemplo, lo que hemos visto en vídeo, nos interesaba usar impresora 3D y Letterpress. Y este tipo de combinación, por ejemplo, no queríamos limitar solo de esta manera. También, por ejemplo, si es modular, puede aplicar fácilmente a cosas de programación como processing o esas cosas. Entonces, es un ejemplo de, por ejemplo, la mano derecha es de impresora 3D y otro está hecho con papel recortado, ¿no? Pero si es modular, puede usar cualquier herramienta. Y también queríamos posibilidad de, por ejemplo, la gente público en general puede participar un poco de montar su versión de letras, ¿no? Por ejemplo, un poco como la idea de como Tangram, como damos módulos y la gente juega con esto y monta su manera de lectura, ¿no? Y lo que hicimos es, hicimos módulos básicos, como un poco así, y plus había cifras también, pero los módulos están divididos así y todas las letras tienen su propia combinación de módulo. Y todo está montado de 12 módulos. Y por ejemplo, la parte de la D puede ser más grueso o otra forma. Entonces, combinando, puede ser una D así o así o así. Hay bastante variaciones. Entonces, también aplicamos este sistema a Rogo, entonces Rogo también en realidad como infinita opción de logos, pero más o menos módulo mismo marca la característica de letra, entonces no digo todo como muy igual, pero más o menos puede percibir la misma sensación. Y también nos interesaba tener muchos tipos de con participación de la gente. Entonces, por ejemplo, puede ser, no hace falta dibujar en vectorial, ¿no? Puede ser dibujado a mano o puede ser como selección de fotos que tiene como o triángulo o línea diagonal, así puede montar como los fotógrafos pueden montar su propio o módulos también, una opción. Y ahora explicamos sobre el proceso online. Vale. Pues, bueno, como antes explicaba Kentaro, la idea era comunicar desde un principio cómo empezamos el proyecto, cómo lo continuamos y cuál fue el resultado. Y entonces lo que decidimos fue, desde el momento cero, primero crear la web de demo, que no teníamos nada, no teníamos ningún contenido, y luego hacer una memoria gráfica para recoger cada uno de, bueno, todas las creaciones gráficas que íbamos haciendo y todos los procesos.
Y entonces, bueno, esto es lo primero que se subió a la web, que es un experimento que hizo el programador Kim, porque no teníamos contenido real. Y bueno, él decidió hacer un experimento con la tipografía modular y cambiando cambiando los grosores de la tipo con programación. Esta es la segunda demo de la web de demo y bueno, era simplemente lo que teníamos del briefing, que era pues la información básica, ¿no? Como tal cual, lo que era el demo. Bueno, y a medida pues, que íbamos trabajando, pues íbamos subiendo directamente pues todo lo que íbamos haciendo, los avances, los errores, todo quedaba ahí registrado en la web. Y nada, y poco a poco pues iba cogiendo forma, hasta la forma final que quedó así. Y bueno, es lo que hablábamos de que, claro, normalmente siempre ves lo último, el resultado, que es lo bonito de lo bonito, y no ves los errores, no ves, bueno, todo lo que estás generando, que son, creemos cosas interesantes, y queríamos que, bueno, pues aunque estuviese mal, pues, ¿no? Ahí formaba parte del proceso. Y bueno, Memo fue como nuestra iniciativa de incorporarla a la web de demo y nada, y simplemente fue una memoria gráfica, ¿no? De las diferentes aplicaciones que hicimos, de los flyers, los pósters, de la tipografía en sí e incluso pues de, no sé, los espacios donde íbamos trabajando, las máquinas que íbamos usando, bueno, la gente con quien íbamos intercambiando, ¿no? Que es la idea de Open que estamos hablando. Y bueno, lo podéis consultar en demo. Ya no me acuerdo. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Demo.adifat.org. Y bueno, y aquí os queríamos hablar pues de, no sé, la idea romántica que tuvimos, ¿no? De hacer algo como muy abierto, que pudiéramos desde el momento cero pues abrir todo el proceso. Y pensamos que eso, que fue como una expectativa que tuvimos y luego pues a la hora de la verdad pues teníamos muchos problemas, básicamente por tiempo. Tiempo y también, no sé, normalmente en proyectos queremos enseñar algo bonito o más o menos acabado. Entonces, aunque teníamos la idea de, para enseñamos todo y no tenemos como página para testear cosas, como todo abierto, pero ya como, no sé, nos paraba como, no enseñamos todavía esto o algo así. Entonces, no teníamos página para testear, pero hay otro filtro, ¿no? Entonces, al final, como estábamos testeando también. Sí, demo, ¿no? Sí. Demostración. Entonces, es algo como de realidad que no esperábamos, pero y después de esto, como pensar que cómo era el proyecto, como, vale, vamos a hacer una conferencia aquí. Entonces, pensamos qué tipo de posibilidad tiene de este tipo de proceso, ¿no? Y, por ejemplo, puede tener feedback bastante rápida y también como participación de fuera. Este tipo de cosas quizás, por ejemplo, alimentaría un proyecto bastante multidisciplina o experimental o tal, porque muchas veces nos falta conocimiento de cosas, de proyecto de como conocimiento profesional, ¿no? Pero para tener este sistema, también quizás todavía no funciona este tipo de cosas. Por ejemplo, intentamos abrir proceso en proyectos de demo, pero por ejemplo no hemos tenido muchos feedbacks durante
de proyecto, porque quizás todavía nos falta como plataforma, como processing o scriptógrafo que usamos, pero no tenemos este tipo de plataforma para proyectos de diseño gráfico más genérico, ¿no? Quizás. Y ya está. Gracias. Una pregunta cortita. Yo me quedé con una duda después de que hiciéramos demo y todo el proceso y tal, un poco de saber para vosotros, de manera así como personal, individual, como diseñadores, cómo había sido la experiencia, porque habéis hablado un poco de la realidad y las expectativas, pero no habéis dado una visión de si, al fin de cuentas, ha sido una experiencia positiva o negativa, o si lo volveríais a hacer, o si habéis aprendido cosas que pensáis que podéis, ¿no?, utilizar mirando hacia adelante o no. Un poquito esta versión como mucho más subjetiva de lo que fue para vosotros. Por ejemplo, el proceso de como abrir proceso en online, no sé, quizás deberíamos desarrollar más. Puede ser que es interesante, pero todavía me siento como muy lejos, ¿no? Pero el tema de, por ejemplo, tipografía, que está montado para que fácilmente la gente participe, este tipo de manera de abrir un poco como participación de fuera para un proyecto me interesa bastante, y también esta vez no hemos podido conseguir mucho, entonces esto personalmente me interesa. Sí, a mí también. No, y personalmente, pues yo creo que nos lo pasamos súper bien, aprendimos mucho y lo volveríamos a repetir, yo creo. Igual, no sé, igual buscando otra forma de encontrar feedback, como más. Igual la web tampoco al final resultó ser lo que más, no sé, esperábamos más feedback y no tuvimos. Y sobre todo yo creo que fue bonito el contraste de sacar todo ahí, como, bueno, no importa si no está del todo acabado, está feo, está mal, está descentrado, está, yo qué sé, mal espaciado, es horrible. Pero bueno, eso yo creo que fue como un acto de sinceridad que yo lo volvería a hacer, no sé, es como quitar cosas al asunto, ¿no? Sí, o miedos, o no sé, como, bueno, eso, open, ¿no? Yo qué sé, pues eso. Y eso. Gracias.